El intendente Juan Llamosas, junto al ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Córdoba, Pablo de Chiara, recorrieron los avances de obra del Polo Científico y Tecnológico. La construcción de este espacio potenciará la innovación en la región y se convertirá en el lugar donde se desarrollarán nuevos talentos y recursos humanos, aportando valor agregado y tecnología a los productos locales. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Servicio de enfermería las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en Enfermería, Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. 6 de la tarde con 35 minutos en todo el territorio nacional. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Mauro Bricio, nuestro columnista de Fake News de todos los viernes. Buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan, compañeros? ¿Cómo va? ¿Todo bien? La verdad que sí, que estamos muy bien, y tenemos una pregunta muy importante para hacerte, porque se va a hacer una exposición de tatuajes en la ciudad de Río Cuarto. Queremos empezar por este lado y la consulta es: ¿cuántos tatuajes tiene Mauro, si es que tiene tatuajes? Tengo uno solo, mira, tengo uno solo. Cuando nacieron mis hijas me tatué en el gemelo de la pierna derecha atrás los pies de ellas con su nombre y con la fecha de nacimiento. Y cuando me los tatué hace 5 años estaban divinos, hermosos, se notaban. Y hoy la tinta se corrió y no se nota ni siquiera los nombres, ¿viste? No sé qué fue lo que pasó, si la tinta era mala o qué. Así que justamente, mira, ayer estábamos hablando de esto, de cómo se puede arreglar, si conviene taparlo, si tengo que ir a algún lugar para que lo remarquen. Digo, no, quedó tipo, viste, un fantasma quedó. Bueno, lástima que ya se fueron los tatuadores y no le preguntábamos. Si no les preguntábamos, sí, creo que hay que hacer un remarque ahí o incluso hacerlo por encima nuevamente el tatuaje para que quede, en definitiva, que quede bien. Mauro, no te pude ver en el día de hoy, lamentablemente, pero felicitaciones, porque estuvo en Telesur hoy hablando precisamente de la ley anti-fake news, y yo lo que quiero saber es si se va a poder ver en algún lado. Mirá, yo estoy esperando lo mismo. Sí, lo vi en vivo. Ahora lo que se puede hacer, vos te metés a la página de Telesur en YouTube y te vas hasta las 3 de la tarde y ahí lo ves. Yo estoy esperando que hagan el recorte. Me dijeron que van a hacer el recorte, así que apenas lo tenga, se lo voy a compartir, porque mucha gente a las 3 de la tarde está laburando, está haciendo cosas importantes de su vida y no pueden verlo. Lo que sí, le faltó una parte. Me parece que ahora a la noche lo van a volver a repetir, porque fue una entrevista de casi media hora y hoy pasaron en vivo, habrán pasado 15 minutos. Así que a la noche no sé si van a pasar la segunda parte o van a pasarlo completo y van a pasar la parte que yo no dije, que era más bien, porque mucha gente me preguntó y me escribió, me dijeron, quedó cortada la entrevista, ¿no? Porque se nota que quedó cortada. Y era la segunda parte donde hablamos y me preguntan siempre qué fue desde lo personal lo que me motivó a llevar adelante esta lucha tan fuerte contra las fake news. Y que siempre lo planteo, no sé si se los conté a ustedes, ahora eso que estoy pensando, digo, lo conté tanto, pero no sé si lo conté a ustedes, que fueron los ataques de pánico que yo tuve a partir de la difusión de noticias falsas apenas arrancó la pandemia. ¿No lo contaste? Nunca lo conté, no pude verlo. Con lo que más hablo nunca lo conté. Es el momento, Mauro. Claro, porque siempre me preguntan, y con razón, ¿qué fue lo que motivó en una persona, o en mí en todo caso, llevar adelante esta lucha? Y yo siempre cuento que apenas arranca la pandemia, ya por marzo de 2020, yo no sé si ustedes los recuerdan, yo sé que ustedes son muy chiquitos, pero bueno,
lo que sucedió es que apenas se decreta la pandemia, y lo hace la Organización Mundial de la Salud. Ya no fue Mauro. Mauro, me parece que lo perdimos a Mauro Bricio. Bueno, nos iba a contar ahí cómo fueron sus comienzos con esto. Está metiendo misterio. Está quizá metiendo un poquito de misterio Mauro, esperamos que retome la comunicación. Decía que fue justo al comienzo de la pandemia. ¿A qué momento el comienzo de la pandemia? La verdad que sí, porque fue una situación muy rara. Yo recuerdo diciembre, si no me equivoco, del 2019, que me encargué de decirle a mucha gente, esto en privado, ¿no? Porque te decían, está el virus en China, va a llegar a la Argentina, que nosotros acá en la Argentina tenemos, entre otras cosas, tuberculosis no erradicada. Entonces no me voy a estar preocupando por un virus que está al otro lado del mundo. Claro, de hecho todos al principio teníamos más miedo del dengue que del coronavirus, sí, hasta las mismas autoridades. Hasta que llegó a Argentina. Hasta que llegó finalmente a Argentina, en muy poquito tiempo, porque en marzo fue todos adentro automáticamente, y a partir de allí, bueno, comenzó todo este calvario de una pandemia que no habíamos vivido en la Argentina, y en la Argentina y en el mundo. Y los ataques de pánico le pueden haber sucedido a muchísima gente en esa ocasión. Ahí volvió Mauro. Mauro, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Y bueno, y uno de los videos que me llegó era, me acuerdo, de unas imágenes muy fuertes de personas que estaban acostadas en unas camillas y se les inflaba el pecho, la panza y morían ahogados ahí. Y el video venía acompañado como de unos textos que decía, bueno, esto está provocando en este momento el COVID en Europa. A todo esto hubo un audio que se viralizó muy fuerte y muy rápido, que seguramente ustedes lo recordarán, que era una supuesta directora de un hospital que recomendaba tomar bebida caliente, sí, para matar las partículas del coronavirus que supuestamente quedaba alojado en la garganta. Entonces yo me acuerdo que estábamos todos en marzo de 2020 tomando té, mate cocido, todas cosas hirviendo porque creíamos que esto era verdad. Bueno, incluso fue tan grande esta fake news que circuló a través de un audio de WhatsApp, que fue el propio Alberto Fernández, que un día salió a recomendar y decirle a la gente, che, tomen bebida caliente para curarse el coronavirus. Digo, y frente a esto y un montón más de noticias, yo me creí todo lo que estaba pasando. Tal es así que la comencé a pasar mal, comencé a tener, bueno, ataques de pánico, llantos fuertes, es la sensación misma de la muerte. Solamente una persona que tuvo ataques de pánico puede empatizar con lo que yo estoy diciendo, porque realmente te crees que la muerte te está persiguiendo, ¿viste? Yo me acuerdo, me fui a la casa de mis viejos en plena pandemia porque pensaba que me moría. A partir de ahí comencé a tener contención profesional, psicológica, y lo primero que me recomendó mi psicóloga, ¿sabe quién fue? ¿Qué? Que desinstale del teléfono las redes sociales. Mira. Sí, porque me dijo, mira, las redes te están intoxicando. Todas estas noticias falsas que vos consumiste, o que consumís noticias, porque en ese momento todavía no se sabía muy bien que había noticias falsas, te están generando un fuerte daño a la salud mental. Entonces, desinstalalas, dejá de ver por un tiempo los noticieros. Imagínense a alguien de los medios, decirle que no mire los medios de comunicación es como raro, ¿no? Es como decirle a un tipo que es fanático del fútbol que no mire más partidos de fútbol. Bueno, y tal es así que después de varios meses me recuperé, me sentí mucho mejor, obviamente una contención fuerte, familiar, profesional, y fue ahí cuando me dije, che, si yo que tengo hecho tantas carreras en comunicación, tantos años encima, caí de esta manera, no quiero creer cómo la está pasando aquella ciudadanía que no tiene las herramientas ni los instrumentos para defenderse. Digo, ¿cómo la tiene que estar pasando? Claro. Entonces dije, bueno, si yo que tengo las herramientas y el marco teórico y el conocimiento, y caí, para evitar que la gente siga cayendo, algo tengo que hacer. Entonces fue ahí cuando, a través de una experiencia vivida, porque hasta el momento, digo, hablar de las fake news, si se quiere, y hablar de las consecuencias, a veces es difícil porque es bastante abstracto. Capaz que nosotros, como ya lo venimos hablando ya hace bastante tiempo, es como que ya se nos hizo carne, pero si no es un concepto abstracto, hablar de discursos de odio y hablar de fake news, digo, es como que algo que está flotando.
distinto es cuando lo corporizás. Distinto es cuando decís, che, miren que a partir de esto, de esas fake news que pasaron en la pandemia, yo lo experimenté de esta manera, a mí me ocurrió esto, y cuando lo publiqué en Twitter, un montón de gente me empezó a escribir por privado, diciéndome, che, me pasó esto, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, y creo yo que, porque, a ver, hay muchas personas en Argentina que vienen llevando adelante una lucha contra las fake news. Yo no fui el primero, No, de hecho es algo que sucede hace muchísimo tiempo, pero bueno, se terminó desencadenando, o por lo menos se terminó enterando masivamente la gente en este último tiempo. Tal cual, pero entonces uno se pregunta, bueno, pero si hay tantos intelectuales, tantos periodistas, tantos militantes que hacen años que están luchando por una ley anti-fake news, tantos dirigentes, porque incluso en la Argentina ya hay proyectos de ley presentados anti-fake news. En el 2020, por ejemplo, Rodríguez ya presentó uno. ¿Y quién lo sabe? Nadie lo sabe. Entonces, evidentemente, cuando yo lo conté de esta manera, desde este lugar, claramente empaticé fuerte con gran parte de la población, porque entendieron, porque lo corporizaron, ya dejó de ser eso abstracto que estaba flotando, que era hasta algo teórico o académico o intelectual, ¿vieron? Porque te hablan de un concepto abstracto en inglés, vos decís, esto es re académico, re intelectual. Ahora, distinto de cuando decís, che, cuidado que las fake news te pueden llevar a que tomes lavandina, te pueden llevar a que no te vacunes, te pueden llevar a tener ataques de pánico, porque te crees cosas que no son reales, y que fue lo que me pasó a mí. Y con la doble carga, en mi caso, de ser profesional de la comunicación. Eso es, y eso es lo más llamativo. Yo en el momento, parece que estoy haciendo catarsis, digo, pero en el momento realmente yo me creía un idiota. Me creía un idiota porque decía, che, ¿cómo puedo caer de esta manera con esto? Claro, y después fui descubriendo que son pensadas por los profesionales de la industria de la mentira, que no son elaboradas por improvisado las fake news, claro, sino que hay gente que sabe mucho, que es técnica, que es especialista, que hay profesionales de la comunicación, de la psicología, de la neurociencia, que están ahí laburando, viendo cuál es el prejuicio que se quiere confirmar, cuál es el sesgo de confirmación, haciendo estudios de recepción, para que después vos la tomes como verdadera y la difundas. Y a mí me pasa últimamente que hablo con periodistas y me dicen, che, ¿sabés que yo caí en ella? Che, vos sabés que yo me comí esta, me dicen. Y yo estoy seguro que vos, Nahuel, o Celeste o Franco también se habrán comido sus fake news. Sí. Digo, pero... Seguramente que sí. Me llama mucho la atención lo que decís con respecto a, bueno, los especialistas que se dedican a eso, porque me puse a trazar como un paralelismo que podemos decir, por un lado están la tecnicatura en periodismo, pero también tenés como una especie de tecnicatura en fake news, o sea que ahí hacemos principal mención a esto que resaltás de que no es gente improvisada. No, porque imagínate que cuando salen estos videos, que le cambian las voces, le pegan para que, cuando fue esto que supuestamente que un video, no sé si lo recordarás, que era sobre una publicación de la Nación Más en torno a que Martín Guzmán renunciaba. Y alguien se tomó el laburo de modificar el audio de la conductora, tomó como 4 o 5 audios, hizo todos recortes y lo modificaron de tal manera que parecía que el video era sobre una renuncia de Alberto Fernández. Fue hace 2 o 3 meses esto. ¿Y ustedes piensan que esto lo puede hacer un pibito que no tiene conocimiento? No, por supuesto que no. Hay gente completamente preparada para poder llevarlo a cabo. Exactamente. Es más, es lo que te digo. Una vez me ofrecieron a mí, cuando todavía no proponía la ley anti-fake news, intentar instalar noticias falsas. Me lo propusieron a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que se dedica a esto, claro, hay sectores concentrados que pagan para esto. Sabemos que, como lo vimos la otra vez que estuvimos hablando de lo que sucedió con Ignacio Barbieri, cómo se financian y cómo se pagan a las estructuras de bots para que en un plazo de determinado tiempo se automaticen comportamientos y salgan todos a tirar una mentira. El tema es que, a ver, vos podés tirar una mentira. Lo que suele suceder es que si vos no sabes cómo armar esa mentira va a pasar de largo.
Vos lo que necesitas es reforzar y tratar de que ese prejuicio que tiene una persona se pueda instalar. Es como que uno necesita ver que esa información que está circulando coincide con su propia representación del mundo, porque como decimos siempre, yo no quiero ver una información que contradiga lo que yo pienso. Yo quiero ver una información que reafirme lo que yo pienso. Si yo pienso que todos los Kirchner son corruptos, por ejemplo, entonces vos tenés que armarla de tal manera para que la noticia reafirme tu prejuicio. Entonces, es un laburo complejo, parece fácil, pero no lo es, porque además esto tenés que acompañarlo de algunas imágenes, como cuando, por ejemplo, hace algunos meses, no sé si recuerdan esa fake news que salió de Roberto Baradel, que sí, decía que en honor o por la muerte de... Uy, se me fue el nombre de este cantante de cumbia. Bueno, no me acuerdo el nombre. Se va a poner una materia de cumbia en honor a... Bueno, a Elegante. Cumbia 420. No, que falleció el Nova. Al Nova, ahí está, el Nova. Que iban a poner una materia de cumbia en la escuela, una materia en la escuela que se iba a llamar Cumbia 420, en honor a él. Y yo me acuerdo que en un principio no la quise desmantelar o desenmascarar porque me parecía muy obvia que era trucha, ¿viste? Demasiado obvia me parecía, porque aparte, o sea, se cae de maduro que un dirigente gremial, sindical, no va a estar hablando de este tema porque el dirigente gremial no habla de los contenidos, sino que habla de la lucha salarial. Claro. Y me acuerdo que cuando lo vi en Facebook tenía 20.000 compartidos. Entonces, claro, dije, si hay un prejuicio instalado de que los sindicalistas son todos vagos, que pelean por cosas que son superfluas, que no son importantes, y entonces vos ponés a Baradel diciendo que va a luchar para que se incorpore al sistema educativo una materia que se llama Cumbia 420, se refuerza el prejuicio de aquellos que dicen, che, claro, si no sirven para nada los dirigentes gremiales, para que claramente van a luchar por esta materia. Entonces, todo este trazado, que parece básico y parece simple, no lo es. Hay todo un laburo profesional, hay una comunidad organizada de operadores, hay una industrialización de la mentira. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque mucha gente, cada vez que cae en una fake, y yo he caído en fake, digo, y no tengo miedo y no tengo problema en decirlo, de hecho, es lo que me genera ataques de pánico, pero sepamos que no es porque somos tontos, porque seamos ingenuos, sino porque primero es que recién ahora nos estamos capacitando, recién ahora estamos comenzando a obtener las herramientas, sino que además están pensadas por genios de la comunicación. Entonces posiblemente sigamos cayendo. Lo que sí ahora al menos tenemos más cuidado, ¿viste? Sí. Ya nos compartimos, ya miramos, tenemos cuidado, nos preguntamos, revemos las fuentes un montón de veces, se está generando un cambio de paradigma ahí. Eso es muy importante resaltarlo y bueno, es algo que normalmente se suele enseñar, digamos, en el estudio periodístico, pero obviamente el resto de la gente no tiene por qué saberlo y vamos a también quería agregar, ¿no?, que con respecto a esto que mencionabas, Mauro, no solamente la cantidad de gente que lo comparte en Facebook, en redes sociales, como estos 20.000 compartidos, sino también todos aquellos que lo ponen en mesa de discusión, de debate o lo reproducen en contextos incluso familiares y ahí se va armando también una cadena de boca en boca. Sí, completamente, coincido. Y bueno, justo venía para cerrar, porque ya se nos fue la columna, hablando de algo personal. No llegamos a entrar en el tema de Antonio Laje, ¿lo querés decir rapidito? No, Antonio Laje, pero bueno, quedará para la semana que viene. Bueno, dale, mejor, ¿no? Porque... Sí, que quede mejor para la semana que viene, así lo podemos profundizar, digamos. Dale. Les mando un abrazo grande, chicos. Un abrazo, gracias, Mauro. Hasta luego. Mauro Bricio con su columna de Fake News. Bueno, en realidad el tema que iba a tratar hoy no se pudo desarrollar, se desarrollará la semana que viene, porque bueno, habló de todo lo que le generó el tema de la fake news en pandemia. Esto es GPS de Noticias, segunda edición, 102.9.